Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una mesa de trabajo. Vamos a dar continuidad a lo que vimos el viernes pasado, en donde tuvimos la visita de la diputada Sonia Gutiérrez del partido WINAC de Guatemala, la cual ha impulsado una iniciativa de ley allá en Guatemala para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes temporales, un tema que ya habíamos nosotros manejado aquí en las mesas de trabajo y que bueno, me parece que es oportuno el darle seguimiento a esta presentación. Preparé unas pequeñas láminas para hablar un poquito de lo que viene en esta ley. Ya está en el Google Drive, y ustedes entran al Google Drive en donde vienen propuestas por mesas, está bajo el folder de derechos laborales y en el folder de la organización WINAC, la cual vamos a tomar como referencia, está la iniciativa de ley completa, está esta presentación que le estoy poniendo, igual el texto que adapté un poco para poder darle contenido a esta presentación. El contexto y problemática en Guatemala. Hay una crisis socioeconómica, hay 12.5 millones de personas en edad laboral, lo cual representa de esos 12.5 son 60% de empleados en informalidad. La proyección habla de que llegará a 23 millones para el 2050, ya que está creciendo aproximadamente 1 millón cada 5 años. La migración irregular son 60.000 guatemaltecos deportados anualmente. Esto las cifras saldos del 2023 al 2024. Aquí como comparación en México, por ejemplo, las personas que estaban en edad laboral hasta el 2024 eran alrededor de 60 millones de personas, lo cual representa pues una muy buena parte de nuestra población. De ese, el 54.3% se dedican al comercio o a la informalidad, lo cual son aproximadamente como 32 millones de personas en nuestro país. El contexto que quiere dar aquí en Guatemala y que también se puede replicar en México es que, bueno, las personas que están en edad de trabajar no siempre van a tener las posibilidades para acceder a un salario bien remunerado que les permita estar por encima de, pues, no solamente el índice de pobreza, sino inclusive de una mejor manera de vivir. Las contribuciones que hacen los migrantes allá en Guatemala representan el 19% del Producto Interno Bruto guatemalteco. El 92% va directamente desde Estados Unidos No, hacia... no se está viendo la presentación, estimado. Perdón que te A ver, interrumpa. sí, gracias. A ver, permíteme. Gracias, Si no, yo aquí, mira. Ok. Vámonos ahí. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Perfecto, ok. Como decía, la contribución es el 19% del Producto Interno Bruto proviene de remesas, de la mayoría viene de Estados Unidos. Hay una oportunidad de 10,000 guatemaltecos solamente en la agricultura allá en Guatemala. En que el caso de México, el Producto Interno Bruto que representan las remesas es insignificante en comparación con todo el dinero que entra a México, es solamente el 2.4%. En porcentaje es insignificante, pero en cantidad no se puede comparar lo que entra en México, que son arriba de 60.000 millones de dólares al año. Este año, aunque va a bajar, va a seguir rondando sobre la misma cantidad, va a estar muy cerca de los 60.000. No creo que se rompa récord, pero sí seguirá en esos números. En cuestión de personas que están trabajando en el exterior, en Canadá, el dato son 26,000 trabajadores temporales en Canadá. Era el número que querían llegar en el 2024. Habrá que ver cómo cierra este 2025. Hacia Estados Unidos no hay datos de cuántas personas están yendo con algún tipo de permiso para trabajar. Pero bueno, vamos a tomar el de la Canadá, puesto que en las reuniones que hemos tenido donde ha participado Raúl Gatica, allá con Dignidad Migrante en Canadá, nos habla de una problemática que hay y que creemos que puede ser bastante ayudada con este tipo de iniciativas que está presentando, en este caso Guatemala, y que creemos que debe de replicarse aquí en México también. Hay vacíos de protección, abusos en reclutamiento, estafas, cobros ilegales, ofertas falsas, violación en el destino, salarios impagos, discriminación, condiciones inseguras, restricción sindical. Exactamente lo mismo que pasa con los guatemaltecos, sucede también
con los mexicanos. En la reunión del viernes pasado, Raúl Gatica bien hacía el señalamiento que si México está mal, pues Guatemala no se queda muy atrás de estas problemáticas que están teniendo los migrantes allá. Hablaba ojalá y podamos hacer una reunión específicamente con él para que hable un poquito del avance que ha tenido las mujeres allá que él mencionaba el viernes pasado de este grupo de mujeres que estuvieron en contra del abuso que estaban siendo ellas, al que estaban siendo sujetas y que habían logrado varias cosas, algo que la misma diputada, este, Sonia dijo que se les estaba dando seguimiento allá en Guatemala. Bueno, ese es el contexto, que si ven es prácticamente muy similar al de México. Evidentemente México con unos números todavía mucho más grandes por la cercanía, por el índice de población que igual somos de muchos y la historia que llevamos saliendo de nuestro país para buscar un mejor futuro y cómo poco a poco se ha ido aumentando el número de personas que están yendo a Canadá, muchos de ellos con trabajo, con permisos de trabajo, los cuales, bueno, ya hemos dado cuenta aquí que se violan sus derechos. Los objetivos de la ley que impulsan allá en Guatemala es garantizar derechos laborales en todo el ciclo migratorio, reclutamiento, contratación, trabajo en el extranjero y retorno, que nosotros en las diferentes mesas que hemos estado viendo exactamente esto y sobre todo nos hemos enfocado mucho en la migración de retorno, sobre todo en este momento en el que muchas personas van a estar siendo regresadas y otras tantas están viendo la manera de poderse regresar a sus lugares de origen. También busca fortalecer la corresponsabilidad estatal en protección de migrantes, así como promover la reintegración económica de trabajadores retornados. En estos puntos nosotros hemos avanzado un tanto en lo que ha sido la reforma migratoria, no tanto en Estados Unidos, sino la de México, que debería o debe de incluir la migración de retorno. También como una de las posibilidades para evitar que pasen cosas como este del México Te Abrazo, en donde en primera instancia se dejó por afuera a aquellas personas que estaban regresando por voluntad propia y que el día de hoy por lo menos ya la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior ha dicho que no tenían conocimiento de eso, pero que iban a arreglarlo. Habrá que ver qué es lo que sucede de aquí en adelante, pero igual lo que buscamos es que sea tomado en cuenta la migración de retorno, no solamente los deportados, sino aquellos que regresan de manera voluntaria y buscar las formas para poder ofrecer esas garantías de que los trabajadores puedan regresarse. Y esta ley precisamente contempla esa parte del retorno de los migrantes. Los pilares claves de la iniciativa son 5 capítulos, que el primero es derechos fundamentales, es el reclutamiento ético, prohibición de cobros ilegales a trabajadores, contratos claros en idiomas oficiales, que igual en idiomas oficiales implica también el habla de las lenguas originarias, pero sobre todo estos cobros ilegales en donde hemos estado viendo en estas mesas de trabajo como muchos de estos trabajadores que se van al extranjero con este permiso al final de cuentas regresan sin nada por todas las mordidas que tienen que dar. Se tienen que endeudar para poder lograr entrar en estas listas de las personas que están yendo, puesto que los que están reclutando son sumamente corruptos y al final del día regresan prácticamente en las mismas condiciones en las que se fueron. Busca también la protección en destino, el apoyo consular garantizado, algo que carece no solo Guatemala, sino México también. Hemos dado cuenta aquí como la ayuda que da el consulado es sumamente limitada. Tendremos que también tener mesas de trabajo específicamente sobre cuál es el papel de los consulados, que ya lo hemos estado haciendo. Los costos cubiertos por empleadores, seguros médicos, viajes, alojamiento, capacidad, algo que se cobra, algo que no debería de ser así, puesto que normalmente en los tratados internacionales se habla de que el empleador debe de facilitar absolutamente todos estos gastos con los trabajadores que son temporales. En Estados Unidos, por ejemplo, existen contratos en donde por temporada los trabajadores que están en cierto lugar no les dan gratis la vivienda, pero sí son unos precios sumamente accesibles para las personas que están laborando en ese momento, pero igual son por temporadas muy cortas. Pero bueno, eso también tendremos que verlo. En Estados Unidos hay mucha opacidad en este tipo de trabajadores
trabajadores temporales, pero creo que el ejemplo donde se puede trabajar más, y lo hablamos desde el inicio de las mesas de trabajo, es Canadá. Por el número que es más reducido, es más fácil que se pueda implementar un programa piloto para ver qué tanto puede funcionar en Canadá y de ahí replicarlo a presionar para Estados Unidos. El capítulo 2 son las definiciones. El trabajador migrante temporal regular es el que es contratado legalmente con visa y contrato temporal. El reclutamiento ético es el proceso legales, transparentes, sin discriminación, algo que vemos que en ambas, tanto en Guatemala como en México, no se respetan. El capítulo 3 habla de la coordinación institucional. Es el grupo de trabajo público-privado, integrado por 18 representantes, ministerios del trabajo, relaciones exteriores, migración, agencias reclutadoras registradas, sociedad civil y organismos internacionales. Una de las exigencias de dignidad migrante ha sido esto, ¿no? Que en todas las pláticas que normalmente están en México, representados Secretaría del Trabajo, Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo mejor el Instituto de Migración, las agencias reclutadoras, siempre han dejado afuera a la sociedad civil, en este caso a los migrantes, a los trabajadores, son los que quedan fuera. Y él pide que, en dado caso de que no quiera ser por alguna razón que tengan que justificar el no ser integrados en estas mesas de trabajo, sí deberían de ser considerados en preguntarles qué piensan de ciertas cosas al momento para poder llegar a tomar esas decisiones y contar con el panorama completo y no ser excluidos como lo han sido, así lo denuncian ellos, hasta el día de hoy, de la toma de decisiones. O sea, dice, si no nos van a llamar en la toma de decisiones, por lo menos sí considérenos en las pláticas para que sus decisiones que están tomando puedan servir para lo que aquí ponen, diseñar protocolos de denuncia, retención y contratación hacia allá. El capítulo 4 es mecanismo de protección, es la creación de una Dirección General de Movilidad Laboral. Que nosotros aquí en las mesas de trabajo hemos hablado que debería de estar manejada por la Secretaría del Trabajo, la que debería de estar a cargo de eso, a menos que una de las propuestas es la de la creación de la Secretaría del Migrante, la cual que como ya una Secretaría de Estado podría cumplir esta y todas las funciones que están siendo tratadas en todas nuestras mesas de trabajo. Está el registro obligatorio de agencias reclutadoras con un plazo de 3 meses tras la aprobación, con el objetivo de aquellas agencias reclutadoras que no cumplan con las normas éticas para de la contratación de personas, sí sean pasadas una lista negra y que se les impida seguir lucrando con el trabajo de los migrantes. Las sanciones, pues multas y prohibiciones de operar para agencias no registradas, reparación económica de trabajadores afectados por abuso. Este, el capítulo, que es el 6, mecanismos de protección. La creación de la Dirección General de Movilidad es un registro obligatorio de agencias reclutadoras. Las sanciones serían las multas, prohibición de operar, reparación económica, programa de apoyo, capacitación técnica y certificada de habilidades, financiamiento para iniciativas productivas agro, que ya empieza a ver un tanto que estos mismos trabajadores temporales que se están yendo allá, que puedan acceder a ciertos créditos para que poco a poco puedan impulsar sus propias cooperativas en sus lugares de origen y con esto evitar la necesidad de estar continuando yéndose hacia allá. En el caso mexicano, cuando revisé el índice de crecimiento poblacional en México, se establece que para el 2040 se prevé que va a haber un 130 millones de mexicanos en edad laboral, pero que a partir del 2040 el envejecimiento de nuestra población va a hacer que este número vaya bajando, lo cual nos tenemos que preparar porque las pensiones universales para adultos mayores y el día de hoy son bastante difícil de dar a todo mundo. En un país sumamente envejecido va a ser prácticamente imposible. Entonces tenemos que generar las condiciones para no tener que depender de este recurso que el día de hoy las prácticas neoliberales han obligado a que el mismo gobierno tenga que salir a subsanar una falta que por muchos años se originó. Tenemos tiempo para poder revertir esto y que en el futuro, así como la migración sea por gusto, también el uso de esta pensión universal sea para personas que realmente lo necesitan y que pueda haber gente que diga, yo tengo mi cooperativa, yo tengo mi modo de producción, que no necesito una asistencia del gobierno.
En cuestión de los fundamentos legales, la Constitución de Guatemala, pues tiene ahí el artículo 69 que protege a trabajadores en traslados fronterizos. Ahí sí no me dio tiempo de revisar nuestra ley. A lo mejor ahorita Humberto, a lo mejor sí se sabe por ahí, o Aarón, me asisten si es que tienen la información. Si no, la investigaremos. Esto es nada más para partir de aquí, para centrarnos en esto y hacer nuestra propia versión aquí en México. Está el convenio 97 de la OIT, igualdad de trato para migrantes legales. El Código de Trabajo, el artículo 14, extiende protección a guatemaltecos contratados para trabajar en el extranjero. Los próximos pasos allá en la ley, pues es básicamente como aquí en México, es dictámenes de comisión de trabajo y de migrantes, la votación en el pleno, y una vez que pase eso, pues su implementación, reglamentos en 6 meses tras la vigencia y entrada de vigor 15 días después de su publicación en el diario oficial. Lo que esperan ellos conseguir con esto es la reducción de la migración irregular mediante vías laborales seguras, una protección efectiva contra abusos y explotación, y el aprovechamiento de remesas para desarrollo comunitario, que solamente el 30% se invierte actualmente. En México prácticamente es igual o menos lo que se está invirtiendo. Casi todo el dinero de las remesas van precisamente para el sostenimiento de las familias, pero no producen ningún tipo de inversión para el desarrollo económico, algo que creo yo que conforme se fortalezca financiera para el bienestar y todos sus programas que está intentando desarrollar, este número puede cambiar, puesto que ya va a haber un incentivo para la inversión y sobre todo para el ahorro. Esto es lo que nos presentó la diputada Sonia, lo que se está trabajando allá en Guatemala. Y pues ahora sí que lo dejo a ronda de participaciones, preguntas. Quedamos con la diputada que vamos a intentar crear una comisión, tanto de diputados aquí en México como de Guatemala, para seguir tratando este y otros temas migratorios. Y le hablamos sobre estos trabajos que era México, Estados Unidos, Canadá, pero que pues era necesario que también se involucrara Guatemala, El Salvador, Honduras, para poder echar a andar esto. Yo ya hice la invitación hace algunos meses a otros diputados guatemaltecos, ella me va a ayudar para contactar a más, y pues empezaremos aquí a buscar a través de los grupos de amistad de México con Guatemala el poder fortalecer esos trabajos. Ella me dijo que quería organizar así como una comisión de amistad entre México y Guatemala. Le dije que en México ya en la Cámara de Diputados ya existe esta figura de los grupos de amistad, y que buscaría quiénes son los diputados que la conforman, y pues para impulsarla desde ahí. Pues no sé qué piensen de lo que hemos visto en estas mesas de reforma laboral. Cómo vean esta parte. Creo ya lo habíamos hablado por ahí, tendríamos que ajustarle un poquito a lo que en su momento Humberto ha dicho de el sindicato de migrantes. A lo mejor podría entrar por ahí también esa parte. No sé quién quiera hacer uso de la voz. No sé cómo lo veas tú, Aarón. Estaba buscando en Google si Ujú. México y Guatemala. Buenas tardes a todas, a todos. Gusto en saludarlos, gracias. Estaba buscando si existía un tratado de libre comercio entre México y Guatemala, y sí, sí existe. Pues yo creo que se podría derivar de alguna manera estas acciones que tienen ellos, llevarlas de alguna manera hacia el tratado de libre comercio de bueno, al que va a entrar México a negociar. Pero hoy más que nunca, entonces, desde mi punto de vista, se podría intentar en el capítulo laboral, independientemente de las propuestas de la creación del sindicato migrante, sería importante ver la parte de la regularización migratoria de las personas, de los migrantes que están aquí en los Estados Unidos en forma irregular. Por otra parte, me surge la duda en cuanto a la legislación de ellos, es si tienen diferenciación, porque ya también es, no sé si Guatemala, creo que sí, ya es país de destino, no es nada más de traspaso. Entonces, no sé si ellos ya están empezando también, al igual que nosotros, intentar hacer la diferencia entre migrante y guatemalteco, guatemalteca en el exterior. Eso sería pregunta. Y por último, pues esa Secretaría de Migrante creo que abarcaría
a todas, o sea, esta secretaría podría hacer los trabajos y coordinar los trabajos con las distintas secretarías, gobernación, relaciones exteriores, del trabajo, de salud, o sea, todas las que pudieran ser, pero no me quedaría claro si esta secretaría del migrante, por el propio nombre, va también aparejado el tema de la movilidad. No me queda claro si tendría que ser en la misma secretaría o cómo es la situación. Gracias. Sí, mira, abordé con ella los temas exactamente de si había un registro de cuántos guatemaltecos están viniendo a trabajar a México y la respuesta fue no, porque sí existe un desplazamiento, una movilidad de guatemaltecos que ingresan a territorio nacional a trabajar y después se regresan, pero por lo mismo casi todos son, se puede decir, indocumentados, pasan, trabajan, regresan por la facilidad que tienen en la frontera. No pueden avanzar mucho hacia el norte, pero sí en esa área sí pueden estar, pero es algo que tendría que trabajarse. Y que el día de hoy también, o sea, Guatemala empieza a recibir también a mexicanos que se van para allá, pero que son temas que como son prácticamente nuevos, por así decirse, no se han revisado, pero sí quedó pendiente y ese es el propósito de buscar un grupo de trabajo de esa área para poder abordar estos temas que no están en las estadísticas, pero que sí están ocurriendo y que no es nuevo, es de muchos años. En cuestión de si Guatemala es país de destino, no lo manejamos, tendría que ser abordado. Y en el tema de esta Secretaría del Migrante, el día de hoy contamos con la figura del Instituto de Mexicanos en el Exterior, lo cual simplemente pues se enfoca en ciertas actividades, las cuales son importantes, pero están muy limitadas y lo podemos ver con lo amplio que es el tema migrante, que tenemos el día de hoy ya 12 mesas porque... y próximamente 13, porque hace rato la diputada esta Roselia me habló de otra que tendría que sumarse este, que es la de comunicación, para ver las historias de los migrantes, pero el viernes pasado salió también la necesidad de una mesa de trabajo sobre niñas, niños y adolescentes migrantes, lo cual también representa una problemática que ahí está y que no se está visibilizando como debiese de. Entonces, por eso es la necesidad de una Secretaría de Estado, porque la Secretaría cuenta con muchos más recursos que un instituto. El viernes pasado, en la misma reunión, el compañero de Dignidad Migrante, él hablaba sobre que cómo es posible que un diputado, que un senador no tenga cierto poder de llamar a alguien. Y pues sí, porque es una sola persona y te dice que tendría que ser en un bloque mucho más fuerte, que igual una persona encargada de un instituto tiene igual un cierto peso de todo el instituto, pero ya una Secretaría de Estado, estás hablando que es algo que tiene mucho más ámbito de abarcar y más fuerza, y que por ende tendría que ser exactamente ver no solamente al migrante que esté en Estados Unidos, mexicano, sino también al migrante que está entrando en nuestro país, al que está saliendo de nuestro país. O sea, todos los temas que tienen que ver con los migrantes, ya sean mexicanos que salen o de otras nacionalidades que vienen hacia acá, tendrían que ser cubiertos por esta secretaría, y lo cual facilitaría mucho porque tendría una visión totalmente migrante, por ejemplo, para apoyar a los trabajadores, que la Secretaría del Trabajo podría servir, pero que su visión va a ser la de pues, la Secretaría del Trabajo aquí en México, y que carece del conocimiento y de la visión de lo que tendría que esforzarse la Secretaría del Migrante en cuestión, el área que sea laboral, tendría que estar informada de lo que está pasando tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero también en México, cómo se tratan a los migrantes que están llegando, porque el día de hoy se ha convertido México en país de destino. Entonces, sí, el objetivo de una Secretaría del Migrante es que tenga un presupuesto mayor, un peso mayor, que abarque absolutamente todo, algo que un instituto estaría nada más limitado a lo que puede hacer con los migrantes mexicanos que radican en el exterior. Sí, adelante, diputada. Saludos, buenas tardes a todos. Gusto saludarles. Y en este tema habíamos pensado también nosotros en lo que es una Secretaría del Migrante. Sin embargo, eh, creemos que en vez de tener una Secretaría del Migrante, debería ser una Secretaría de Movilidad Humana.
Ya realizamos un foro, si mal no recuerdo, en abril, principios de abril, realizamos un foro con ese entendido. Estuvieron acompañándonos, si quieres, hacemos una próxima reunión, Diego, Ujú. en la próxima reunión que tengas tú de aquí de derechos laborales, invitamos a Milton, que es uno de mis asesores, y que nos dé un breve informe de lo que fue ese foro para que todos aquí lo tengan en contexto del trabajo que ya se estaba haciendo. Recuerdo que estuvieron algunos representantes de derechos humanos, estuvo eh, otra secretaría, faltaron el Instituto Nacional de Migración, faltó de asistir la Unidad de Política Migratoria, ellos son los que eran pendientes, pero estuvo la Comar y estuvo el enlace Pedro Matar de Relaciones Exteriores ahí con nosotros también. La verdad es que fue un muy buen evento, salieron unas buenas reflexiones acerca de eso y todo nos indicó que lo que necesitamos es una Secretaría de Movilidad Humana, en pocas palabras. Esa fue básicamente la primera conclusión de ese foro. Entonces, a razón de eso, estamos buscando pues que también nosotros estemos como migrantes en la Constitución, o sea, que aparezcamos como un ente sujeto público de derecho, los migrantes. Eso sí nos abriría la puerta al estar en la Constitución de que tengamos un presupuesto asignado como tal. Eso sucedió con pueblos originarios, sucedió bueno, sucedería si es que se hace lo de la reforma del 27 constitucional que ya presentamos para recuperar la propiedad social, que ahorita está en puntos constitucionales esta iniciativa. Entonces, uno de mis asesores me planteaba que pues sería bueno que también nosotros estuviésemos en la Constitución, porque de ahí es donde se deriva el etiquetado del presupuesto. Entonces, yo invitaría a Diego a que estuviera por aquí Milton contándonos en la próxima reunión de derechos laborales exactamente qué hemos estado haciendo y por supuesto, si tenemos la posibilidad de invitar también a otro asesor que se llama José Reyes. José Reyes me ha estado ayudando también con iniciativas de ley y me parece que ya tiene avanzada esta iniciativa de ley sobre los migrantes en el 27 constitucional. Habría que ver si sí se va a ir por esa vía o eh, ver la manera también de plantear la Secretaría de Movilidad Humana, que pues ahí nosotros estaríamos dentro, por supuesto, como migrantes, pero pues estaríamos también incluidos en si somos retornados, en si somos deportados, en si somos, o sea, todas las clasificaciones que hay de migrantes mexicanos, pero también de otros migrantes. Es una movilidad humana para todos. En ese entendido, pues bueno, dejo abierta así la invitación, si ustedes así lo consideran interesante para poder invitarlos y ya lo agendamos, lo dejo a su consideración, los escucho. Pues sí, 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 sería muy interesante porque muchas cosas como, ya se están trabajando por ustedes. En el caso de esta reforma al 27, igual sería interesante que todos aquí la conociesen porque es algo que sí impacta también a los migrantes actuales, pero también para evitar que también continúen saliendo estos migrantes. Y la Secretaría sí, o sea el nombre que se le dé, sea movilidad humana, sea Secretaría del Migrante o sea la secretaría que le quieran poner, tiene que cubrir todos estos ámbitos que sí son mucho más extensos que los que puede cubrir un instituto. Sería respaldo para muchos de los institutos, pero una secretaría sí podría abarcar exactamente todo eso y ya habría una secretaría que podría hacerse cargo sobre todos estos aspectos y que no pase, por ejemplo, lo que sucedió cuando el incendio en la instancia migratoria de Ciudad Juárez, en que no se sabía quién era a final de cuentas responsable, si Secretaría de Gobernación o ¿cómo se llama? O Secretaría de Relaciones Exteriores, sino esto definiría el día de hoy a una
población y un problema que está en todos los ámbitos de la vida de nuestro país y que por ende se necesita esta Secretaría de Movilidad Humana con todo lo que ello se refiere. Y en cuestión de los trabajadores, lo hemos estado hablando, posiblemente ahí hay que pedir por todos lados que se reconozca la figura migrante para, al final de cuentas, si no se da una, que se dé otra, pero al final que se dé algo. Algo de lo que había mencionado para esto de las derechos laborales de los trabajadores, pues una de las ideas de Humberto, no sé si tenga tiempo ahorita para hablar, es lo de la creación del sindicato de los migrantes, que ese parte precisamente de estos trabajadores que están yendo con un permiso de trabajar a Estados Unidos y a Canadá y que el día de se podrían empezar a organizar desde aquí de México para informar, que es una de las cosas que pedía la diputada Sonia, que se le informe a los migrantes, a los trabajadores temporales antes de salir cuáles son sus derechos para que no sean violentados y que los protejan y los defiendan, que eso, la figura de una secretaría del migrante o de un sindicato de migrantes les daría pues esa protección que el día de hoy pues está en papel, pero que no se les respeta. No sé si quieras abordar algo al respecto, Humberto. Sí, claro. Mira, primero que todo, saludarlos a los compañeros que están presentes. Van a disculpar que andamos en movimiento porque acabamos de inaugurar aquí en Monterrey la alianza con Fuerza Migrante y con algunos personajes locales, regidores de los municipios, que tiene mucho que ver con lo que estamos proyectando como sindicato de migrantes en Estados Unidos, principalmente trabajadores con visas de trabajo hacia Estados Unidos. Eh, Primero decir que la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de lo que hacemos por nuestras comunidades en Estados Unidos, los migrantes mexicanos que estamos allá, pues tenemos que sacar la organización de todo lo que es desde protección, asistencia social, educación, salud, cuidado de niños, etcétera, 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 porque siempre ha habido un gobierno ausente que es al que le corresponde estar velando eso. Y al tratar de organizarlo como primer ensayo, después de mucho tiempo, de los exbraceros que quedaron a deberse el 10% de lo que ganaron allá, eh, lo que siguió fue la preocupación de crear atenciones a migrantes estatales, pero desgraciadamente cuando no hay un presupuesto, una secretaría, algo que te amarre a eso, si no hay intención, si no hay voluntad, pues queda nada más en eso. Y eso falló a nivel estatal, aunque en algunos lugares sigue siendo el pan de todos los días. ¿Ok? A nivel federal, yo creo que también las legislaciones migrantes nos han dado la posibilidad de entender cómo atacar el problema o cómo hacerlo real con tantas experiencias. Me acuerdo cómo Nestora Salgado, como senadora, propuso, no sé, 235 iniciativas que no llegaban a ningún lado, pero en la cuestión de repatriación, de asistencia de defensa, cosas así, sí pudiéramos dar la cara a muchos de los que ahora están en todo el trabajo que se hace, y aún así no es suficiente, ni con el trabajo de todos los consulados a la defensa es suficiente, porque no van los números con el presupuesto, no va la voluntad con la intención. Entonces, esto se refleja en la vivienda también y en la salud, o sea, la repatriación. Entonces, hay cosas que tenemos que ir aterrizando, como es el vehículo de un sindicato migrante que pueda hacer valer esto, no desde el lado legislativo o no desde el lado estatal o de un presidente municipal o inclusive de una presidenta y una secretaría migrante. Más sin embargo, es más justo que necesario. Eh, con esto quiero decir que se tiene que hacer el trabajo hacia abajo, también organizativo, pero yo creo que la piedra angular o la piedra de apoyo para poder mover esta problemática tan grande en Guatemala, en El Salvador, en México, principalmente es darles el derecho a la gente de participar en una organización de su propio hecho, una organización laboral. No hablo de un sindicato porque ya los tiempos están más avanzados. Estoy hablando de una organización laboral más ágil,
en entender un contrato, en hacerlo valer y pelearlo usando la parte que tengamos a nuestro alcance, la Constitución, etcétera, etcétera. El cómo lo hacemos también es importante porque pues ahorita nos estamos acompañando con 1,600 oficinas que tiene Telecom para hacer valer la remesa, pero esos promotores en esas oficinas en todo México no nos entienden a los migrantes ni saben la importancia de las visas de trabajo ahí localmente, y viceversa en Estados Unidos todas las federaciones y todas las comunidades no entienden la parte fuerte de las visas de trabajo y entonces la dejan al ahí se va sin protección y sin defensa. Y yo creo que nosotros nos vamos a tomar ese tiempo de decir hay que controlar esas en una organización de la misma gente, no en un gobierno, porque el gobierno es elegido, es el que se instituye y es el que de buena fe se tiene que seguir ganando a la ciudadanía, porque es nuestro dinero, son nuestros impuestos, sino de una organización más abajito, la que permite tener valor de trabajo, de servicio, y que de una manera organizada es como lo vamos a poder ir logrando poco a poco. Yo creo que nos debe el AFL-CIO en Estados Unidos y nos deben el sindicalismo total en México a respetar estos derechos y los tenemos que hacer valer por nosotros mismos. Muchas gracias, compañero. Gracias, Arturo. Hacia adelante, diputada. Muchas gracias, Humberto Salinas. La verdad es que es necesario trabajar en la parte de un sindicato. Su servidora, como su diputada federal migrante, ha estado haciendo el trabajo de vinculación, insistiendo tocando la puerta desde la Secretaría del Trabajo a nivel federal. He estado también en diferentes estados con ya sean secretarías, ya sean Dirección General del Migrante, ya sean instituto. Hay una organización que se llama CONOFAM, que básicamente es un clon, o es ¿cómo se puede decir? Varias secretarías del migrante o institutos o direcciones general inmersas, se juntan ellos y ellos mismos tienen una estructura, por así decirlo, de presidente, de secretario, de manera que están vinculados en todo el país. Quien está como secretario, si mal no recuerdo, es Antonio Soto, no recuerdo el nombre del presidente, pero ya se le solicitó a Antonio Soto como secretario del Migrante en Michoacán que tuviésemos una vinculación pues, más estrecha, ¿no? Si existe el programa México te abraza, vaya, pues tiene que haber esa colaboración también en cada uno de los estados y los indicados pues son ellos, los que integran CONOFAM. Asimismo, se ha sumado en difusión a lo que es Financiera para el Bienestar, la Secretaría del Migrante en Michoacán. Nos hemos estado haciendo trabajos con diferentes instituciones para dar esa fortaleza. ¿Por qué? Pues porque sabemos que efectivamente el pago de los migrantes con estas visas, pues es a final de cuenta, puede ser un pilar indispensable y darles la vía de Financiera para el Bienestar como trabajo ya que tiene de resultado el gobierno, tanto de Andrés Manuel López Obrador como de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues es importante fortalecerlo, pero estado por estado. Asimismo, no solo tocó ese tema en esas reuniones. Estuvimos también trabajando la parte de derechos laborales en lo que viene siendo la Secretaría del Trabajo en el Estado de México, en el Estado de Michoacán, apenas estamos solicitando reunión. En algunos otros lugares nos hemos dado un acompañamiento con lo que es la UFCW. Para nosotros, desde la perspectiva que tengo yo como diputada federal migrante proveniente de una organización que defiende los derechos laborales en Chicago, que es Right Chicago, el objetivo sería que nosotros, como una medida de protección, tengamos talleres de derechos laborales México, Estados Unidos y Canadá. Como bien lo mencionaba la diputada de Guatemala, es una medida de protección. El hecho de que ya nosotros sepamos nuestros derechos a cualquiera de los países que nosotros vamos, pues es un ganar-ganar, ¿no?
y es un peso menos de alguna manera para los consulados, porque si hoy en día eh, tenemos ese asesoramiento de protección, si es que te están violando tus derechos laborales, si hay acoso sexual en el trabajo, si no te están pagando las horas como es. Hoy en día está ese servicio de medida de protección en los consulados, pero hay una diferencia muy grande entre llegar a los consulados y preguntar si hay alguna violación en mis derechos laborales, allá llegar y solicitar el acompañamiento del consulado porque ya saben exactamente qué derechos están siendo violados y es más fácil avanzar en esto. ¿Qué es lo que yo he observado? Que en la medida en la que nosotros pudiésemos consolidar un sindicato mexicano migrante, como sea, sería un éxito, por supuesto. No veo las posibilidades ahora, no las veo. Y es un proceso también bastante largo. ¿Qué sí veo en posibilidades para atender a nuestros migrantes y sobre todo para, porque estamos hablando de que no vamos a formar el sindicato este año, ¿no? Pero sin embargo ya está la revisión este año en noviembre. Entonces necesitan voz, por supuesto, los trabajadores. Y muchos de los datos, en el caso de Canadá, los tiene la UFCW, de cuántas solicitudes han tenido ellos sin ser miembros de su sindicato y que son mexicanos o que son de Guatemala o que son de El Salvador y que bien podrían dar esos datos en el momento en el que se revise el, los contratos en noviembre, básicamente. Entonces, si va a haber una revisión de este tipo de programas, pues alguien tiene que interceder. Si bien este sindicato no es de México, es un sindicato internacional, sería la vía más viable que en este momento yo veo que por lo menos nos inscribiésemos a un sindicato internacional para recibir protección si vamos a trabajar en México, Estados Unidos y Canadá. Desconozco si hay este sindicato, la verdad, en México de la UFCW, pero estoy segura que Canadá y Estados Unidos sí los tiene. Entonces, si nosotros como mexicanos vamos a ir a Estados Unidos o a Canadá, pues adelante, las posibilidades están. Eso es por una parte de abogar y de dar datos. Ahora, los datos reales y concisos los tiene que tener pues, la Secretaría del Trabajo a nivel federal porque para que tú puedas hacer un trámite de estas visas, en el caso de Canadá, tienes que tener, o sea, o es parte del proceso que cuando tú regresas evalúas el programa. Ahí mismo pues te vas a quejar de lo bueno o de lo malo. Tienen la información, no he recibido un avance para que haya un diálogo con ellos. Lo que sí les aseguro es que me dijeron que con la UFCW no van a trabajar, que van a trabajar, conmigo. Eso fue, la postura del representante, de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ha sido un poquito complicado, quería transmitírselo de esa forma a ustedes, para que también comprendan que no veo yo en estos momentos un diálogo, a menos que hagamos, pues, esa presión, ¿no? Tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y, pues, nada más para concluir, cada uno de los talleres que se pudiesen dar en cada uno de los estados creo que nos ayuda a convencer y a sensibilizar a las secretarías correspondientes en cada uno de los estados y nos ayudarían a generar esa, eh, pues algún futuro, ese sindicato, ¿no? Pero sí tenemos que tener en claro que en Estados Unidos cualquier compañía puede ir a México y puede contratar. Entonces, para prevenir eso, no, no hoy, o sea, pero el día de mañana, pues habría que por lo menos irse sindicalizado en un sindicato internacional y esa es la vía que estamos dando ahora. Sin embargo, me uno a la parte de hablar de un sindicato que sea mexicano y que tenga algún vínculo con un sindicato internacional o de alguna manera que nosotros podamos tratar eso ya. eh, no sé si se va a tratar en el tratado pues, en el TEMEC, pero en cuanto tenga información se los comparto. Muchas gracias.
Sí, gracias. Y es importante eso, el tener la retroalimentación de nuestros legisladores, porque de esta manera sabemos un poquito en cuáles son las dificultades que se están a las que se están enfrentando. Y lo mencionaba yo el viernes, cuando de repente queremos exigir bastante, creyendo que es muy fácil el poder, como diputado, senador, llegar y tumbar casi casi puertas. Y pues no es tan fácil, ¿no? Se necesita el apoyo de las organizaciones, que es en donde jugarían un papel muy importante de todas las organizaciones que están en esas mesas de trabajo, para empezar a presionar y entonces que sea más fácil para nuestros representantes poder llegar y poner estos temas sobre la mesa. Sí, adelante, Aaron. Ahí corríjanme si estoy mal, pero también eventualmente si se platica o se habla o empiezan los consulados a intervenir en este proceso, pues deberían también de investigar la posibilidad que hubiera abogados PALE en materia laboral. Creo que sería importante porque recuerden que aquí yo no soy especialista en materia laboral, pero lo que más o menos entiendo es que aplican dos leyes. Una es la federal, otra es la local, y no solamente son violaciones laborales, sino también muchas veces va más allá del tema laboral para violación de derechos humanos, y tienen una oficina que es el EOC, la Oficina de Igualdad y Oportunidad en el Empleo, que se supone que hace las investigaciones cuando hay algún tipo de discriminación, etcétera, etcétera. Pero yo no conozco abogados laboralistas, pero sí sería tal vez bueno que el consulado con sus contactos o los consulados pudieran tener este tipo de servicio, ofrecer este tipo de servicio pues a la comunidad. Ahí lo dejo como una, no sé si fuera viable y si la diputada nos pudiera dar algún comentario al respecto. Sí, yo en este caso, en lo que no sé si busca información la diputada, por ejemplo, porque hay mucha ayuda, inclusive dentro de hablo de Estados Unidos, al menos en San Diego, que es lo que conozco, en donde hay por parte del mismo gobierno de Estados Unidos, donde sí da este tipo de información, y hay inclusive abogados que pueden ayudar eso, pero no siempre llega la información a todas las personas. Y en el caso de los migrantes indocumentados, el temor de ir a una instancia de gobierno, por el simple hecho de saberse que son indocumentados, piensan que no pueden acceder a muchos recursos como son los legales o la educación que existe gratuita, para ellos. Pero no sé si se haya contemplado en alguna de las reuniones, o lo tenga contemplado la diputada, sino para anotarlo. Sí, sí, sí. A lo que tú te refieres, Aaron, a ver si agarré la idea, es si algunos de los abogados de PAL están considerados para el tema de los derechos laborales. Efectivamente, diputada, Sí, así es. sí, yo entiendo que sí lo están, porque, por ejemplo, en los eventos que hemos tenido aquí en Chicago con la cónsul, han hecho eventos de derechos laborales. O sea, estamos hablando de que van a iniciar la semana de derechos laborales, tanto en Arroyo Chicago como el consulado. Eso implica que el consulado, además de dar los derechos laborales, vincula con abogados para este tema. Entonces, pues la respuesta es sí, ya se está haciendo en todos los consulados. Es algo que yo creo que tiene unos 2 años más o menos, después de la pandemia, si mal no recuerdo, comenzaron con Conoce tus derechos laborales por el mismo tema de todas las violaciones que había a ello. Entonces, pues sí, la respuesta es sí, sí, ya lo hay, pero pues valdría la pena una vez más. Lo que los consulados hacen es una pequeña parte, considero yo, porque son los 53 consulados los que están más cercanos a la comunidad. Pero aquí, para cambiar las cosas, necesitamos que la Secretaría del Trabajo a nivel federal asuma la responsabilidad de tomar una medida de protección antes de que los mexicanos salgamos. Y entonces ahí ya tendríamos que hablar, como yo les mencionaba, de esos talleres México, Estados Unidos y Canadá que se den. Y por supuesto, tocar en el TEMEC la parte de los derechos laborales, que hasta donde yo sé, va muy bien en lo que se puede hacer por el tratado, pero eh, sí estaría yo consultando esa parte de que efectivamente se consideren, por lo menos se discuta, o sea,
que va a haber algunas de las cosas que obviamente el gobierno de Estados Unidos va a estar exigiéndonos a nosotros. Y nuestra mejor carta es decir, bueno, ¿y qué hay del 2024? Estos son los datos de los salarios que han sido recuperados por las violaciones a los derechos laborales, que con o sin documentos una persona en Estados Unidos pues tiene derecho a sus derechos laborales. Entonces, con ese dato pienso que nosotros podríamos, y la verdad es que me acercaría, me gustaría escuchar la opinión de Humberto, que habló de los sindicatos y del trato que ya tienen o convenio que están acercándose a Fuerza Migrante, porque en estos momentos, pues estamos en este tratado como uno solo. Todos los representantes de todos los partidos políticos, todas las organizaciones de todo tipo, tenemos que estar en unidad. Y sí me gustaría, pues, escuchar la opinión del compañero Humberto en el sentido de, yo considero que en estos momentos un sindicato internacional, pues, podría dar a lo mejor algunos datos duros que nos ayudaran también a que quede en el TEMEC, implantado, por así decirlo, esa protección a nosotros como migrantes con o sin derechos, perdón, con o sin estatus migratorio, y además, me voy más lejos, ¿no? Pues todos los que vienen con visas de trabajo. ¿Cómo ve, compañero? O sea, me Humberto, gustaría andas. escuchar, Humberto, Gracias. esa opinión, o de Aarón, esa Mira, opinión sobre un sindicato bueno, sí, déjeme internacional. opino, déjeme le contesto, compañera. Primero que todo, tenemos que ubicarnos que el sindicalismo de Estados Unidos, AFL-CIO, en este momento, el que está en el poder son los Teamsters. La secretaria de Trabajo es una ex Teamsters, es una ex mexicana o mexicoamericana, ex Teamster. Estamos hablando de que dentro del sindicalismo de Estados Unidos nada más es el 10% del trabajador organizado. Entonces no estamos, y dentro de ese somos los más discriminados, ¿ok? Aunque tenemos gente en todos los sindicatos sin papeles, en todos los sindicatos tenemos gente sin papeles y han hecho un avance muy grande, no estamos en la prioridad y hemos gastado 30 años tratando de hacerlos entender tanto a la de la comida que mencionó de Canadá como a los demás de servicio, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que nosotros hemos propuesto hacer esto? ¿Ok? No es un sindicato mexicano, porque ahí viene la otra. Cuando yo vine mandado por César Chávez para crear un sindicato o para reclutar gente para César Chávez, pues no existía CATEM, no existía la ley laboral de hoy, no existía nomás la CTM y la CNC, y no les interesaba organizar a los migrantes que se iban con una visa de trabajo y no les interesa. CATEM llegó a Washington y abrió las oficinas y no saben para qué es. Igual, porque en México el sindicalismo es al revés. Aunque representan a la gran mayoría de la gente, no están dados a una realidad democrática de los sindicatos. Entonces, nosotros estamos trabajando con Susana Prieto en el Sindicato Independiente de La Maquila. Estamos trabajando con los campesinos de San Quintín Independiente. Estamos trabajando con los de Sonora, con los de General Motors, todo lo que tiene que ver con la rápida respuesta adentro. Pero son sindicatos independientes, pequeños, no internacionales. La OIT dentro de la Nación Unida apenas empieza a ver esta visualización y es verdad. Uh, el sindicato que nosotros estamos proponiendo es un sindicato de trabajadores de visas de trabajo temporal. ¿Para qué? Para formar una base sólida de gente que es real, compañías que son reales, derechos que son reales, porque el campesino en Estados Unidos no se puede organizar en un sindicato bajo las mismas reglas generales, pero sí tenemos el poder de negociarlo porque les conviene. El intermediario en México es el que, si son 450,000 gentes que son transportadas a través de movilidad laboral sin que se dé cuenta la Secretaría de Trabajo, la mayoría de ellos, el 90%, está siendo movilizado por las agencias que no están registradas ni en México ni en Estados Unidos y el coyotaje. Y entonces no sabemos ni quiénes son, a dónde van y cuánto cobran. Entonces no están regulados. Y al no estar regulados, los únicos que saben quiénes son los trabajadores que van y qué compañías es el cónsul
consulado americano al pasar por ellos, pero el consulado americano no le pide que respeten la ley mexicana, y ahí es donde está el problema. Y si nos vamos a la Secretaría de Trabajo, pues la Secretaría de Trabajo pudiera hacer un buen labor, pero no lo hace porque está apenas entendiendo esto de la democracia laboral en México. Ahora imagínate un campesino que no tiene una conciencia laboral, pues le da más valor al patrón que le da la oportunidad de una visa y se cree diferente del otro que no tiene papeles en Estados Unidos, o el residente que está ya con papeles, o el ciudadano. Entonces se crea, en vez de ayudar, se crea una mentalidad mucho más atrasada. Y ahí es donde los personajes, o sea, la Secretaría de Trabajo, tiene que jugar un papel más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita la Secretaría de Trabajo juega un papel de los más nefastos. O sea, ni siquiera nos ven, ni siquiera nos atiende. Y están mal porque pudieran considerar 750,000 desempleados en este momento. En este momento pudieran entrar los números a lo federal y decir, hay 750,000 desempleados que ya están trabajando en Estados Unidos. Ni siquiera para eso son buenos, para documentar eso. Entonces tenemos que hacerlos conciencia, tenemos que hacerlos conscientes de esto. Y la única manera es que el mismo trabajador valore el ser parte de un sindicato. Cuando hablo de un sindicato, no estoy hablando de uno de México y no estoy hablando de Estados Unidos, sino el patrón está en Estados Unidos, tengo que negociar con una asociación laboral en Estados Unidos, básicamente. Esa es la diferencia. Entonces, no es tanto que vayamos, yo entiendo todo lo que se tiene que hacer a nivel del trabajo, que es grande, leyes y todo eso, no es fácil, pero también hay que ser concretos a nivel municipio, a nivel Secretaría de Trabajo y a nivel compañías en Estados Unidos principalmente. Gracias, Humberto, que aquí un poco más o menos sería lo que el sentido de lo que busca la reforma de allá en Guatemala, es que la Secretaría del Trabajo se involucre precisamente en esto de que se quiten prácticamente los intermediarios, que sea la Secretaría del Trabajo que lo haga, para que a través de ellas también puedan presionar exactamente cómo se contrata, con qué condiciones, y generar todo esto, que una centralización. Porque ahorita los números que daba Humberto de todas las personas que están trabajando allá, y vemos los números que reporta el gobierno, pues se ve como evidentemente la mayoría va totalmente desprotegida. Sí, adelante, diputada. Sí, muchísimas gracias, Humberto. Valoro la verdad mucho el trabajo que están haciendo. Definitivamente me interesa una reunión con ustedes, porque si bien ustedes lo están haciendo por la parte de estos sindicatos independientes, este, ahora sí que buscando el mejor contrato de este lado, yo he estado siguiendo los trabajos, y las medidas de protección que han tenido los compañeros de la UFCW. Entonces, me interesa muchísimo, obviamente, escucharlos a ustedes, y lo mismo que ustedes, es lo mismo que la UFCW está buscando, que es básicamente que se vayan de México con sus derechos de Estados Unidos y Canadá, pues es lo mismo que ustedes están buscando. Lo mismo que la diputada de Guatemala está proponiendo con esa iniciativa de ley. Y lo mismo que su servidora ha estado haciendo es he mandado 2 cartas al secretario del Trabajo, a Marat. No ha habido respuesta. A la Secretaria Nacional del Empleo también, directamente, para trabajar con ellos, porque ellos son los que tienen los datos y ellos son los que van a valorar cómo es que han ido todos los resultados de, de estos años de contratos laborales que han habido, al menos para Canadá. Pero de Estados Unidos no tenemos nada, porque no pasa exactamente por la Secretaría del Trabajo. Por eso es que sí me interesa, pues, reunirme con ustedes. Ojalá pudiésemos la próxima reunión no solo tener pues a los compañeros hablando sobre, como ya bien lo platicamos, Diego, a Milton, para que dé un informe de lo que estuvimos haciendo de movilidad humana, y también al compañero José Reyes hablando de lo que podría ser una ley de movilidad humana en México, o de nosotros como migrantes en la Constitución. O sea, es algo que apenas está trabajando él como asesor, José Reyes, pero sería interesante
darle 10, 15 minutos a Milton y al otro compañero, y el resto de la sesión, poder tener, a los compañeros que nos habla aquí Humberto Salinas, que representan a los sindicatos. O sea, si gustan que fuese una reunión presencial, entonces le ponemos fecha en septiembre. Yo estoy regresando pues tenemos que estar allá el 29, 30 en sesión, vamos a estar el 2 o el 3. Entonces podríamos tener el día 1 de septiembre, si no hay nada agendado y si ustedes están en disponibilidad de asistir a Cámara de Diputados como pequeños sindicatos independientes, pues yo con muchísimo gusto empezaría a reservar una sala. Estamos en tiempo de hacer todo esto, pero lo dejo obviamente pues a consideración de que lo platiques, Humberto, con los demás representantes, y con muchísimo gusto, pues yo sigo empeñada haciendo este trabajo, tocando las puertas efectivamente que no las hemos podido tumbar. Sin embargo, pues podríamos entrar en otras medidas, Puedo de, sugerir que el día 7 de octubre vamos a estar algunos de nosotros y pudiéramos hacerlo más concreto el 7 de octubre allá haciendo una presentación con la gente de las comisiones migrantes del Senado. Entonces pudiéramos agarrarnos la tarde para hacer eso, si tú no lo permites. en el 7 de octubre. De octubre. Ok, entonces lo que yo te pido es para que ya el 7 de octubre nosotros traigamos varias cosas trabajadas. Yo te pediría una reunión lo más pronto que ustedes pudiesen como sindicatos, y yo te prometo estar convocando a la senadora migrante, Karina Ruiz, por supuesto, Nadia Sí, Sepúlveda, que también sí. traen bastante trabajo, y traemos bastante trabajo en conjunto, y de esa manera reforzar lo que ustedes están haciendo, y que las tres le pidamos a la Secretaría del Trabajo que asuma la responsabilidad de protección al migrante desde ya, y que ustedes también estén sentados en la mesa de negociación para noviembre. Sí, Ustedes sí, y está bien, obviamente me parece. la UFCW, que también tiene datos de Canadá importantes. Todos a la Claro, no, mesa, no, porque sería ustedes magnífico son los, que Bedoya bueno, estuviera yo ahí, feliz. estuviera magnífico. Y te comento esto porque el pasado, se me pierden las fechas, hace no más de 10 días, estuve sentada con el secretario de la UFCW internacional en San Diego. Bedoya, O sea, ¿con no, quién? no recuerdo el nombre, pero te lo paso. Está ahorita impronunciable para mí. No Sí, recuerdo, la sí, verdad. ok. Pero con mucho Bueno, no, no, gusto, el chiste es jalar a toda la banda que está defendiendo a los migrantes de un lado o de otro, y ustedes están haciendo lo claro. propio, y yo con muchísimo gusto los llevo a la mesa como diputada federal migrante. O sea, si no me aceptan, porque te lo digo en confianza, la reunión que yo tuve con la Secretaría del Trabajo, se me dijo: trabajamos con usted, pero no con los sindicatos. Entonces, si van a No, trabajar solo conmigo, yo represento en este momento a un sindicato nacional de la CTM, de los más bueno, fuertes. Entonces, a mí no me pueden decir que no podemos sentarnos, ¿sí? pues yo le Es agradecería que diferente. fuésemos juntos. Bueno, está Así es. perfecto. Hay que Ok, hacer fuerza en eso. Deme una fecha en septiembre, coordínela con Diego, por favor, en esta mesa de trabajo. Y de esa me parece manera bien. ya quedamos nosotros, pues en conjunto para ir visualizando estos temas. Ah, Ahora sí que pues agradezco mucho el No, al tiempo contrario. de todos, y gracias por estar pues en esta lucha que es continua conforme a los derechos laborales. Y pues bueno, yo sí me despido, pero queda por aquí Diego al pendiente de darle seguimiento y de tener una fecha que ya usted confirme virtualmente con los miembros de los sindicatos independientes. Y si me permite a bien, yo también invitaría a la UFCW para también hacer, pues estar todos en la misma página, llegar todos a sentarnos, y que podamos tener datos, obviamente. Digo la UFCW porque en el recorrido que yo hice, al menos en Montreal, pues hay algunos mexicanos y obviamente también guatemaltecos
Entonces, haríamos a lo mejor una invitación, Diego, a la diputada de Guatemala también para esa próxima sesión, virtualmente, ya cuando nos confirmen los compañeros también, ¿les parece? Sí, y tenemos que agregar también a las otras organizaciones que estén, y hablando Súper, de Canadá, pues está el Dignidad Migrante, que ha trabajado también con muchas, que también. debe de estar, o sea, todos aquí es, y es algo que se han estado pidiendo y creo que se puede dar, que es la necesidad, que esta vendría siendo nuestra tercera fase, y es lo que buscamos llegar con las mesas de trabajo, es de sentarnos con quienes en verdad están tomando las decisiones. Y ahí sí exponerles todos los casos. Yo había estado pensando, pues, parte de los que más ha estado enfrente de estas mesas de cooperación sindical trinacional ha sido este Humberto. Tenemos también compañeros del Mexican Solidarity Project que también les vamos a avisar a ver quiénes pueden estar en todas estas reuniones, pues para que se escuchen a todas las voces y se vea que no nada más son unos cuantas organizaciones, sino son bastantes las que están involucradas en esto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy, diputada Roselia. Este, Igualmente, gusto de Gracias, acompañarles. Aquí diputada. estamos en contacto. Un abrazo a todos. Igual y ya para ir cerrando, pues en cuestión de las cosas que se han dicho, de los talleres, pues tenemos aquí al compañero Mario Martínez, que él ha dado varios talleres aquí a nivel nacional. Podemos utilizar su experiencia para ver cómo conformar, cómo aventar esta logística de poder dar estos talleres tanto en los consulados, y habrá que ver otra de las partes que es, si bien es cierto lo que preguntaba Aaron de esta información que se le da en los consulados ya de derechos laborales, sigue siendo muy limitativa, puesto que no toda la gente puede acercarse. Tendremos que introducir estos mismos talleres en parte de lo que va a ser la formación política que vamos a dar nosotros. Vamos a hablar con el Instituto de Formación Política de Morena para ver si se quiere integrar en esta etapa también, para que nos ayuden allá con sus círculos de estudio en Estados Unidos para difundir esta información. Y bueno, pues eso sería todo por este momento. Los invito, pues en estos días voy a seguir teniendo más mesas de trabajo, pero una especial invitación para el próximo lunes 25 a las 3 de la tarde. Va a ser una sesión en inglés, es la presentación de la propuesta de la revisión del TEMEC por parte del Mexican Solidarity Project. Ya está en el Google Drive, ya les mandé el día de hoy en la mañana la propuesta tanto en inglés como en español para que vean qué es lo que están proponiendo ellos. Tiene que ver con el mecanismo de respuesta rápida. Ojalá y me puedan acompañar para entre todos fortalecer esta propuesta de la compañera. Invitar a todos a que manden sus propuestas de las diferentes mesas. Ya estamos por entrar en la tercera fase en donde vamos a invitar ahora sí que pues a los representantes del gobierno, ¿no? Con los que sí tenemos que sentarnos y platicar con ellos para que nos escuchen y pues por lo menos, lo decía Raúl Gatica, ¿no? Si no nos invitan a la toma de decisiones, por lo menos escúchenos para que tengan una idea de qué es lo que estamos nosotros necesitando. Igual estamos buscando coordinadores para que me ayuden a coordinar los trabajos. Había pensado, por ejemplo, Aarón, hemos venido trabajando el tema migratorio tú y yo. Creo que podemos seguir ahí, continuar fortaleciendo esta parte. Con Humberto, el tema del sindicalismo, creo que pues tu experiencia va a ayudar bastante. Y pues así, con todos los demás compañeros, aquí está Mario, ojalá y podemos armar algo para lo de los talleres que tengan que darse sobre este y todos los temas. Y pues igual, así en cada una de las mesas ha habido gente que se ha destacado en esa participación y pues ya empezaremos a sus horarios, cuando ustedes me digan a qué horas pueden hablar sobre cierto tema, ya nada más estaría yo como respaldo. Ok, bueno, pues hasta aquí dejaría esto. Los invito a las 6 de la tarde hoy. Nos vamos a ir con el tema de las redadas en los campos de Estados Unidos, un tema que pues se habla muy poco, pero que es una de las problemáticas que están ocurriendo allá en Estados Unidos. Bueno, pues les agradezco a todos que hayan estado conmigo y nos vemos en la siguiente.